Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el concepto de campo eléctrico, pero ahora debido a una distribución continua de carga. En clase pasada pues vimos el concepto de campo eléctrico, vimos cuál era el campo eléctrico producido por una carga puntual, un sistema de cargas puntuales, y utilizamos el principio de superposición para encontrar el campo resultante. Pero debido a cargas puntuales y sistemas de cargas puntuales. Ahora pues vamos a querer encontrar una expresión algebraica para poder medir el campo eléctrico pero producido por una cantidad de cargas puntuales que están distribuidas de una forma continua sobre un cuerpo rígido. Es lo que vamos a ver a continuación. Siempre pues recomendando la lectura paralela para poder entender mejor los conceptos y poder llevar la comprensión de una forma más eficiente. Ahí tenemos pues tres figuras en la pantalla de lo que trata este tema. La figura que está a la izquierda pues tratemos de tenerla presente porque al final de esta clase pues lo vamos a recordar. Bueno, empecemos. Dice la teoría que una colección de un gran número de cargas elementales puede considerarse como una distribución continua, un gran número de cargas elementales. Dice la teoría que el campo establecido por la distribución de carga continua puede calcularse al dividir la distribución en elementos infinitesimales de Q. Cada elemento de carga establece un campo de E en un punto P y el campo resultante en el punto P se determina a partir del principio de superposición. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, vamos a tener un cuerpo rígido cargado, va a tener una gran cantidad de cargas elementales distribuidas continuamente y que cada elemento va a producir un campo eléctrico. Un diferencial de carga de cada elemento va a producir un diferencial de campo eléctrico. Y el campo resultante lo vamos a encontrar por el principio de superposición. Ahí tenemos un cuerpo rígido, una figura de un cuerpo rígido, lo cual ha sido cargado. Y por ahí colocamos a una distancia R un punto P. Y ahí colocamos una carga de prueba según el concepto. ¿Qué va a generar cuando tomemos un elemento de carga de Q dentro del cuerpo rígido? Bueno, va a producir un diferencial de campo sobre esa carga de prueba. Acá está en delta, pero nosotros vamos a trabajar con diferenciales. Entonces, ¿qué va a pasar con el campo producido por ese elemento? Bueno, tenemos que ir sumando todos los campos de todos los elementos para aplicar el principio de superposición y encontrar el campo resultante. Significa entonces que ahora el campo lo tenemos que encontrar por integración. Entonces el campo resultante lo tenemos que encontrar por integración. Y tenemos que tener cuidado, porque posiblemente el campo se descomponga en una componente en X, una componente en Y y una componente en Z, posiblemente. Pero vamos a ver la estrategia que tenemos que tener presente para poder calcular el campo resultante a través de un concepto que vamos a ver más adelante para poder resolver la integral que vamos a tener que diseñar. Entonces eso es lo que trata este tema. Aparentemente algunos libros le llaman campo eléctrico por integración,
pero pues el tema correcto es campo eléctrico debido a una distribución continua de carga. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa con el campo eléctrico producido por una carga puntual? Bueno, ya no nos va a servir, pero sí nos va a servir esta expresión. La diferencial de campo es igual a la constante de Coulomb o 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. En vez de Q es diferencial de carga entre R al cuadrado, donde ya sabemos que nos está representando cada término. Y esa es la expresión algebraica de campo eléctrico que tenemos que resolver. Claro, tenemos que aplicar varios criterios para poder encontrar el campo resultante. Entonces en esta clase eso es lo que vamos a aprender. A ver la parte física más la parte matemática. A menudo dice, podemos simplificar el cálculo argumentando sobre la base de simetría, que una o dos de las integrales se hacen cero, o que las dos de ellas tienen valores idénticos. Entonces vamos a aplicar un método que se llama simetría para simplificar el cálculo. La simetría nos va a servir para poder eliminar campos eléctricos o para poder sumar campos eléctricos, lo que me dice ahí el criterio. Y pues ahí tenemos nuestra expresión base para poder resolver y encontrar por el principio de superposición. Entonces eso es lo que vamos a aprender. Ilustraremos este tipo de cálculo con varios ejemplos, en los cuales suponemos que la carga está distribuida de manera uniforme a lo largo de una línea sobre una superficie o en el interior de un volumen. Cuando se hacen estos cálculos es conveniente usar el concepto de densidad de carga. Entonces vamos a entrar ahora previo al método para resolver estos problemas que después se dan en los ejercicios. Vamos a entrar a un concepto que se llama densidad de carga, ¿ya? Y la densidad de carga no es nada más ni nada menos que la carga distribuida uniformemente sobre el objeto, ¿verdad? Entonces vamos a ver tres tipos de distribución. Una distribución lineal, cuando la carga está repartida uniformemente a lo largo de la longitud del objeto en una dimensión. Vamos a ver una distribución superficial, cuando la carga está repartida sobre una superficie en dos dimensiones. Y distribución volumétrica, cuando la carga está distribuida en un volumen. Entonces eso vamos a ver esos tres tipos de distribuciones. Entonces veamos la primera, distribución lineal. Acuerden que aquí vamos a empezar a planificar cosas que después vamos a utilizar más adelante. Entonces vamos a ver el concepto de densidad de carga, en este caso pues debido a una distribución lineal. Dice ahí la teoría que si una carga Q mayúscula puede ser Q minúscula, independientemente de la nomenclatura que utilicemos, está distribuida de manera uniforme a lo largo de una línea de longitud L. Ahí tenemos una línea que está cargada con una gran cantidad de cargas elementales y que tiene una longitud L. Entonces, ¿qué me dice el concepto de densidad de carga? Que la carga está repartida uniformemente a lo largo de la longitud de ese objeto, y a eso le vamos a llamar o le vamos a asignar la letra A, lambda, la letra griega lambda, y lambda la vamos a conocer como la densidad de carga lineal, que va a ser constante. Sus unidades son Coulomb sobre metros. Ahora, cuando estemos viendo densidad lineal vamos a utilizar esta relación.
Al despejar la carga nos quedaría así, o Q. Q va a ser igual a lambda por L o lambda por S. Vamos a ver más adelante cuando estemos aplicando ya a ejemplos muestrales que a veces L se sustituye por S, pero viene siendo lo mismo, ¿verdad? Lambda por L o lambda por S por nomenclatura. Hay algunos libros que trabajan S y otros que trabajan L, pero no nos vayamos a confundir. Entonces, diferenciando esa expresión, ¿verdad? O derivando, derivada de Q es igual a que aplicamos la regla del producto. Lambda es constante, su derivada es 0, más lambda por la derivada de S. Nos quedaría así, diferenciando en ambos lados. Al sustituir, de Q va a ser igual, en vez de lambda, que está la relación, sería la carga entre la longitud del objeto que ha sido cargado por el diferencial de S o el diferencial de L, depende de la nomenclatura que estemos utilizando, pero no nos confundamos que en este caso pues L y S representan lo largo de esa varilla o de esa línea. Y esto es lo que vamos a utilizar más adelante cuando tengamos una distribución lineal, el concepto de densidad de carga, y esto es lo que acabamos de ver, porque repitiendo vamos a trabajar con diferenciales. Veamos ahora una distribución que se llama distribución superficial. ¿Qué pasa aquí? Si una carga Q está distribuida de manera uniforme sobre una superficie de área A. Ahí tenemos un objeto como que fuera un disco y que está cargado con una gran cantidad de cargas elementales, pero está distribuido uniformemente. ¿Qué me dice la palabra uniformemente? Que cualquier porción que tomemos va a tener la misma característica que cualquier porción en cualquier lado del objeto. A eso se llama distribución continua de carga. Cualquier elemento que tomemos como muestra va a tener las mismas características, en este caso pues de carga. A eso se refiere. Y que va a tener una área. Entonces, cuando distribuimos esa carga entre todo el área de ese objeto, le vamos a asignar una letra sigma, griega sigma, y que esa letra griega sigma va a representar para nosotros la densidad de carga superficial en unidades. Pues en el sistema internacional sería unidades de Coulomb entre unidades de metros cuadrados. Esa sería la densidad de carga superficial, que para nosotros va a ser constante. Al despejar la carga nos quedaría Q es igual a sigma por A. Diferenciando nos quedaría derivada de Q va a ser igual, aplicamos la misma regla de producto acá, nos quedaría sigma por el diferencial de área. Y vamos a sustituir en vez de sigma Q sobre el área o la carga repartida en toda el área del objeto. Nos quedaría así, diferencial de carga va a ser igual a carga entre el área por diferencial de área. Estos términos o estas expresiones vamos a utilizar cuando veamos una distribución superficial más adelante. Veamos ahora la distribución volumétrica. Si una carga Q se encuentra distribuida de manera uniforme en un volumen V. Ahí tenemos un cilindro que está cargado por una gran cantidad de cargas elementales, ¿verdad? Entonces veamos ahora que la carga repartida entre todo su volumen, Q sobre V, ahora le vamos a asignar una letra que es ρ, una letra griega ρ, y para nosotros ρ va a representar la densidad de carga volumétrica en unidades en el sistema internacional, Coulomb entre metros cúbicos. Sería ρ, nuestra densidad de carga volumétrica, que es constante. Al despejar Q me quedaría Q igual a ρ por V. Al diferenciar en ambos lados me quedaría así, diferencial de Q es igual a ρ porque es constante por diferencial de volumen, y en vez de ρ
vamos a sustituir la carga entre el volumen y nos quedaría así esta expresión. También la vamos a ocupar cuando tengamos el caso de una distribución volumétrica, cuando tengamos un objeto en 3 dimensiones que ha sido cargado y que más adelante queremos calcular el campo eléctrico que genera en un punto P a una distancia R, pero eso va a ser más adelante. Entonces tengamos presente la distribución lineal, donde lambda representa la densidad de carga lineal, la distribución superficial y la distribución volumétrica, porque más adelante las vamos a ocupar. Entonces, ya que vimos que necesitamos el concepto de densidad de carga, ya sea lineal, superficial y volumétrica, ¿verdad? Porque vamos a tener que tomar un elemento y ese elemento debe tener las mismas características que cualquier elemento que tomemos del objeto. Por eso estamos trabajando con el concepto de densidad de carga, y que eso nos va a servir para calcular el campo eléctrico producido por, literal A, un alambre cargado uniformemente. Literal B, tenemos que calcular el campo eléctrico producido por un anillo cargado uniformemente. Literal C, el campo eléctrico producido por un disco cargado uniformemente. Y el campo eléctrico producido por un dipolo eléctrico. Es decir, tenemos que calcular las expresiones algebraicas. Pero para ello necesitamos, uno, manejar el concepto de densidad de carga, ¿verdad? Por el diferencial, en este caso de Q, que vamos a tomar, o ese elemento que vamos a tomar. El criterio de simetría que vimos con la teoría, que nos va a servir para eliminar componentes de campo eléctrico o para sumar componentes de campo eléctrico, más otros criterios que vamos a ir viendo en la explicación de cada uno de ellos. Y en esta clase solamente vamos a explicar el campo eléctrico producido por un alambre cargado uniformemente, y vamos a dejar los demás para otras clases. Entonces veamos. Entonces iniciemos. Vamos a tener en el literal A una línea o varilla de carga infinita. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, y que el objetivo es encontrar una expresión matemática de campo eléctrico. Entonces empecemos a ver todo lo que tenemos que tener presente para poder llegar a determinar esa expresión algebraica. Veamos, empecemos con nuestro marco de referencia tridimensional. Ahí podemos ver nuestro eje X, nuestro eje Y nuestro eje Z, que no importa aquí si X está saliendo de la pantalla o Z para arriba y Y hacia la derecha, no importa acá, pero hay que colocarle allí cuáles son los ejes. Entonces nuestro cuerpo rígido va a ser ahora una línea o varilla cargada. Aquí en este ejemplo es infinita, pero después vamos a ver de que lo vamos a delimitar. Por ahí que ha sido cargada positivamente con una gran cantidad de cargas elementales, y lo hemos colocado justamente en el origen, en la figura, pues sobre el eje Z. Después vamos a ver más o menos por dónde es que vamos a ver el diferencial de campo eléctrico, pero esa línea o varilla está sobre el eje Z. La mitad de la varilla o línea infinita, que ahí le hemos hecho un recorte, está sobre el eje Z positivo, y la otra mitad está sobre el eje Z negativo. Entonces empecemos. Ya sabemos que por el concepto de campo eléctrico,
Ya sabemos que en el espacio que rodea un objeto cargado, ¿verdad? Si una partícula cargada entra en esa zona, experimentará una fuerza de origen eléctrico, el concepto de campo eléctrico. Entonces ya sabemos que aunque no lo vemos, en el espacio que rodea esa línea cargada hay un campo eléctrico. ¿De cómo vamos a hacer para calcular la expresión algebraica? Bueno, ya sabemos que necesitamos colocar una carga de prueba y lo colocamos en el punto P. Una carga de prueba, ya sabemos que esa carga de prueba es positiva y es pequeñísima, ¿no? Entonces lo vamos a colocar sobre el eje Y, justamente a una distancia Y del centro de esa línea o varilla infinita que hemos tomado esa porción. Entonces justamente ahí, en el punto P, vamos a querer calcular el campo eléctrico producido por esa línea o esa varilla. Continuemos. ¿Qué vamos a ver a continuación? Todos los detalles que tenemos que tener presente para después aplicar la expresión que dimos al inicio que tenemos que resolver. Entonces miren, vamos a tomar la parte, digamos la porción de la varilla o línea que está sobre el eje menos z. Esa parte vamos a tomar y vamos a tomar de esa parte o de esa varilla que está sobre el eje menos z, que es la mitad, más o menos aproximado, vamos a tomar un elemento diferencial de carga a lo ancho de esa línea y que eso va a ser nuestro diferencial de carga. Es como una franja que tomamos y que esa franja va a tener una distancia z hasta el origen y de espesor. Esa franja que tiene diferencial de carga va a tener un diferencial de z porque es el eje donde estamos, donde vamos a trabajar, ¿verdad? De espesor diferencial de z, de carga de q y que está a una distancia z. Entonces, ¿qué va a pasar con ese elemento de diferencial de carga? Bueno, vamos a proyectar hasta donde hemos colocado nuestra carga de prueba en el punto P. Esa distancia es la distancia R que aparece en la expresión algebraica, que es la distancia donde evaluamos campo eléctrico. Y vamos a colocar por ahí un ángulo θ que es medido de esa línea R hasta donde evaluamos campo eléctrico con respecto al eje Y. Ese ángulo sería con respecto al eje Y. Y apliquemos lo que aprendimos cuando vimos campo eléctrico, ¿verdad? Positivo con positivo. Entonces en ese punto esa carga de prueba va a sentir un diferencial en esa línea de acción de campo eléctrico, ¿verdad? Y que ese diferencial de campo eléctrico es producido por este diferencial de Q a esta distancia R y que por cuestiones visuales y por la colocación de esa varilla sobre el eje Z, ese diferencial de campo va a tener dos componentes, una en Y y una en Z. ¿Verdad? Estamos trabajando en el plano, en este caso, YZ o ZY, pero por orden YZ, ¿verdad? Debido a ese diferencial de Q. Entonces no va a haber componente de campo eléctrico en el eje X, en este caso, de acuerdo a la figura, ¿verdad? Ya sabemos que este ángulo θ se refleja acá y que acá se nos podemos trabajar un paralelogramo en el plano YZ. Y como ya tenemos el vector campo eléctrico, que es un campo eléctrico repulsivo, un diferencial de campo repulsivo, con este ángulo y con este plano o este paralelogramo podemos descomponerlo en dos componentes rectangulares, una que vaya hacia el eje Y, que sería diferencial de campo en Y,
y una componente que vaya en el eje Z, que sería diferencial de campo en el eje Z. Aquí se nos forma un paralelogramo, aquí hay un ángulo θ, y podemos encontrar esas componentes rectangulares. Una es con función coseno y la otra con función seno. Nos quedaría así: d en y sería igual a d coseno de θ, y d en z sería d por el seno de θ. Creo que no hay problema, porque es un requisito porque manejemos la parte vectorial. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué acabamos de hacer ahí? Bueno, algunos pasos que tenemos que tener siempre presente. ¿Verdad? Una carga de prueba a una distancia y del centro. ¿Verdad? Tomamos un elemento de carga, una franja de carga de Q a una distancia Z en este caso. Esa franja va a tener un ancho de Z. Proyectamos hasta la carga de prueba, positivo con positivo, se genera un diferencial de campo repulsivo, y por el paralelogramo que se nos forma aquí se descompuso ese diferencial de campo en dos componentes rectangulares. Es lo que hemos hecho hasta ahorita, que creo que pues no hay ningún problema. Estos son los detalles que hay que tener presente cuando estemos aprendiendo este tema. Pero por el concepto de simetría, ¿verdad? Hemos tomado solamente la parte del centro hacia abajo del eje Z negativo, pero del centro hacia arriba la otra parte también va a generar lo mismo por el concepto de simetría. Pero entonces tomamos también aquí una porción o una franja de diferencial de carga que va a estar a una distancia Z y va a tener un espesor de diferencial de Z, porque ahí está la línea alojada en esa dirección, en el eje Z. Si estuviera el eje X, pues sería diferencial de X. Si estuviera en el eje Y, diferencial de Y. ¿Verdad? Y proyectamos de ese diferencial de carga al punto P, que es la carga de prueba, una distancia R, y se nos va a formar un ángulo θ con respecto a esa línea y al eje Y. Parecido, ¿no? Parecido, hacemos lo mismo. Entonces, por simetría, pues la otra porción de arriba va a hacer lo mismo y nos quedaría así con otros colores. Va a producir un diferencial de campo, pero ahora en el plano y menos z. Este ángulo θ acá se refleja acá, un paralelogramo. Descomponemos este diferencial de campo, una en dirección a y en otra dirección a menos z. ¿Verdad que con respecto a ese ángulo y el paralelogramo, pues ese diferencial de campo producido por la otra porción de arriba, pues va a tener estas componentes. Va a tener una de y, sería de coseno de θ cuando se descompone vectorialmente, y de en z, que es esta componente en rojo, sería menos de seno de θ, porque es la componente opuesta, y le hemos puesto aquí negativo porque apunta pues hasta al eje z negativo. Entonces lo que está en rojo es producido por el diferencial de carga que está arriba por el concepto de simetría del centro en la parte positiva, ¿verdad? Creo que el que maneje la parte vectorial no tenga ningún problema de la componente adyacente y de la componente opuesta, seno y coseno, ¿verdad? Borramos ahí los diferenciales de campo producidos por los diferenciales de carga, porque vamos a trabajar las componentes rectangulares, y podemos ver ahí que se nos genera vectorialmente algo, ¿verdad? Vectorialmente el diferencial de campo en el eje Z, podemos ver que son vectores en dirección opuesta, entonces se pueden anular. Miren, los vamos a anular porque tienen la misma
magnitud y van en direcciones contrarias. Entonces vectorialmente lo podemos eliminar. Miren, en el eje Y podemos ver que dos componentes van en la misma dirección, es decir que vectorialmente se están sumando esos diferenciales de campo en la dirección Y. Entonces nos quedaría así: diferencial de campo en el eje Y sería 2 veces de E coseno de teta, porque ahí tenemos individual, lo sumamos, de E coseno de teta más de E coseno de teta, vamos a tener 2 veces de E coseno de teta, ¿verdad? Y aquí llegamos a la figura casi parecida, solamente que rotada, con la figura de la presentación de esta clase. Lo único que cambiaba que eso estaba, la línea estaba horizontal y aquí la tenemos vertical, pero si ustedes pueden chequear, se nos va a generar la misma figura que tenemos al inicio, ¿verdad? Pero estos detalles que estamos haciendo los tenemos que manejar a la perfección. Y miren, ahí tenemos que el vector campo eléctrico resultante va a hacer que esa partícula se mueva más adelante, cuando veamos movimiento, alejándose del centro de esa línea. Entonces este es un análisis físico que tenemos que manejar cuando veamos, en este caso, pues una varilla cargada, en este caso pues infinita. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tenemos que responder? Bueno, ¿cuál es el campo eléctrico a una distancia y de la línea? Porque eso es lo que queremos calcular. Ya vimos vectorialmente que se suman y que por el criterio de simetría hay dos componentes que van en la misma dirección que se sumaron, y que dos componentes en el eje Z pues se cancelaron. Entonces miren, solamente vamos a tener campo eléctrico en la dirección Y, ¿verdad? ¿Qué pasa con el diferencial de campo resultante? Bueno, como tenemos un sistema tridimensional, ¿verdad?, es lógico poner los diferenciales en X, en Y y en Z, pero en X ya vimos que es 0 y en Z por el criterio de simetría se anulan. Entonces solamente vamos a tener diferencial de campo total en el eje Y. Este va a ser igual al diferencial de campo en el eje Y, y que ese diferencial de campo total es igual a, en vez de diferencial de campo en Y, a 2 veces el diferencial de campo por el coseno de teta, ¿verdad? Y aquí empezamos a armar o a construir esta expresión que después tenemos que resolverla matemáticamente. Entonces nos quedaría trabajándola como que la expresión general que vimos al inicio, diferencial de campo, va a ser igual a la constante de Coulomb por diferencial de carga entre R cuadrado, porque este va a ser nuestro punto de partida. Entonces la vamos a sustituir aquí. En vez de DE vamos a colocar la constante de Coulomb, o 1 sobre 4pi seno sub 0 por dq entre R cuadrado, pero vamos a trabajar en esta parte. Nos quedaría entonces que el diferencial de campo neto o resultante es igual a 2 veces. Todo este término pues es diferencial de campo, 1 sobre 4pi sub 0 de q entre R cuadrado, y que lleva adicional en este caso por el coseno de teta, ¿verdad? Y aquí empezamos a construir la expresión para después resolverla matemáticamente. Bueno, continuemos, pero hay que tener cuidado con todo lo que llevamos en esta clase para que después lo puedan comprender bien, y que después cuando toque hacer los ejercicios pues se puedan comprender más fácilmente. Entonces veamos. Recordamos que como estamos en la distribución lineal, porque el objeto es una varilla o una línea, sabemos que la carga está repartida a lo largo de la longitud, ¿verdad? Pero
el despejar Q nos quedaría igual a lambda por Z, o que lambda era igual a Q sobre Z. Al despejar Q me quedaría Q igual a lambda por Z, por el concepto de densidad de carga. Al derivar nos quedaría diferencial de carga, aplicamos la regla del producto, pero ya sabemos que lambda es constante, de Q igual a lambda por dz, y este de Q lo vamos a sustituir por este diferencial de Q que tenemos. Nos quedaría así: diferencial de campo total va a ser igual a 2 veces, acuerden que este 2 es por el criterio de simetría, por la constante de Coulomb, 1 sobre 4 pi epsilon 0, y en vez de Q vamos a colocar lambda, que es la densidad de carga lineal, por el diferencial de z, entre r al cuadrado por el coseno de teta. Recordar que r al cuadrado, o r, es la distancia del elemento de Q a donde evaluamos campo eléctrico, a donde colocamos la carga de prueba en el punto P. Continuemos sustituyendo. Vamos a sustituir quién es ese r cuadrado. Veamos aquí la figura. Podemos ver que se nos genera un triángulo rectángulo, tanto abajo como arriba, de catetos Y y Z, y de hipotenusa R. Entonces, por Pitágoras tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los catetos al cuadrado, que R al cuadrado va a ser igual a Y cuadrado más Z cuadrado, independientemente que parte tomemos. Entonces, por Pitágoras, y en vez de R cuadrado vamos a sustituir aquí Y cuadrado más Z cuadrado. Nos quedaría así: diferencial de campo total, los resultantes igual a 2 veces por 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es la constante de Coulomb, todo esto, ¿verdad?, por lambda por diferencial de z, entre, pues en vez de r cuadrado, y cuadrado más z cuadrado, todo eso por el coseno de teta. Y aquí vamos construyendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, aquí podemos simplificar, ya lo vamos a hacer. Ahora vamos a integrar ambos términos. Integral de diferencial de campo total es igual a integral de todo este término que tenemos aquí, con el cambio de Q, que es lambda por dz, y el cambio de r cuadrado, que sería y cuadrado más z cuadrado, y tenemos todo lo demás. Entonces vamos a tener que integrar, pero hay que tener cuidado. En el lado izquierdo pues está sencillo, ¿no? Integral de dE del campo total o neto es solamente el campo total, va a ser igual. Simplificamos aquí, este 2 se cancela con este 2, me quedaría este 2, 1 sobre 2 pi epsilon 0 sale de la integral porque son constantes. Lambda también es constante, sale de la integral, nos quedaría así. Todo eso pues por la integral de diferencial de z que queda acá, entre y cuadrado más z cuadrado, todo eso por el coseno de teta. Miren, creo que matemáticamente no hay ningún problema, ¿no? Ese 2 se cancela con ese 4, quedándonos 2 pi epsilon 0 abajo, y lambda, que es constante, sale y nos quedaría así. Pero si podemos observar, ver ahí, para resolver esa integral matemáticamente pues tenemos que hacer algunos artificios, ¿verdad? Porque si podemos ver que y, si analizamos y es constante, ¿verdad? Porque y es la distancia de la barra al punto P, y esta siempre permanece constante. Pero z y el ángulo θ están cambiando. La z está cambiando porque este elemento diferencial de Q lo pudimos haber puesto más arriba o lo hubiéramos puesto más abajo. Cambia z y cambia el ángulo, va cambiando el ángulo. Si tomamos ese franja o elemento diferencial de carga, si lo hacemos más abajo o más arriba, está cambiando z y cambia θ. Entonces esa integral no es inmediata porque tenemos dos variables que están cambiando.
en este caso z y el ángulo θ. Entonces matemáticamente, ¿qué tenemos que hacer? Pasar z a θ, o θ lo convertimos en z para tener una sola variable y poder resolverlo matemáticamente, porque y es constante, lo único que no lo podemos sacar del integral, porque en este caso pues está amarrada con z. Pero veamos la estrategia de cómo lo vamos a resolver. Entonces, para resolverlo, porque también como no hemos visto por quién vamos a integrar, o con c con respecto a z, con respecto a θ, por eso no le hemos puesto aquí los límites de integración. Entonces veamos la estrategia para resolverlo, esa integral, y llegar a la expresión algebraica de encontrar el campo eléctrico a una distancia y de la línea. Vamos a trabajar con la función trigonométrica tangente de θ, que si recordamos, tangente de θ es opuesto entre adyacente. Veamos aquí el triangulito que se nos forma, ya sea abajo o arriba, nos quedaría tangente de θ sería igual a cateto opuesto, que es z, entre cateto adyacente, que es y, y nos quedaría así: tangente de θ es igual a z sobre y. Al despejar z, me quedaría que z es igual a y por la tangente de θ. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a derivar esta expresión. Derivando nos quedaría así, ¿verdad? Nos quedaría así: derivada de z va a ser igual, aplicamos la regla del producto, diferencial de y por tangente de θ más y por la derivada de la tangente de θ, que nos quedaría así. Este término pues se hace cero porque y es constante, debe dar una constante 0, más y por la derivada de la tangente de θ, que la derivada de la tangente de θ es secante cuadrado de θ por de θ. Entonces, al derivar con respecto, en este caso pues con respecto a θ, nos quedaría de z es igual a y por la secante cuadrado de θ por diferencial de θ. Ya tengo una relación para el diferencial de z. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, regresemos a la expresión que hemos dejado aquí arriba, que es la misma esta. Lo único que vamos a hacer ese cambio: en vez de este diferencial de z, vamos a trabajar o vamos a sustituir y secante cuadrado de θ por diferencial de θ, y en vez de z cuadrado tenemos que cambiar este término que tenemos aquí, pero hagamos primero con respecto a diferencial de z. El cambio nos quedaría así, que en vez de diferencial de z sería y por la secante cuadrado de θ por diferencial de θ, y todo lo demás pues sigue igual. Ahora el siguiente paso es cambiar este z cuadrado por, aquí tenemos z que es igual y por la tangente de θ. Si elevamos al cuadrado z, nos quedaría y cuadrado por tangente cuadrado de θ, y lo vamos a sustituir aquí, nos quedaría así, ¿verdad? Todo el lambda entre 2pi en su 0 integral de z, pero aquí lo sustituimos por y secante cuadrado de θ por diferencial de θ sobre y cuadrado más z al cuadrado, pero en vez de z cuadrado, y cuadrado por la tangente cuadrado de θ. Todo eso por el coseno de θ. Entonces vamos a continuar ahí arriba para poder darle solución a este ejemplo de campo eléctrico producido por una varilla o línea cargada infinita. Vale, nos queda la misma expresión, aquí la vamos a resolver, es la misma que vimos en el paso anterior. Pero aquí está la expresión al final, y aquí la tenemos para continuar con esa expresión algebraica. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en el denominador podemos sacar factor común a y cuadrado, y lo demás pues queda igual. Nos quedaría que el campo total, aquí solamente le hemos puesto E, pero representa el campo resultante, es igual a lambda entre 2pi epsilon sub 0 integral de, en el numerador queda igual
y secante cuadrado de teta por diferencial de teta, todo eso por el coseno de teta, dividido entre, y abajo sacamos factor común, que sería y cuadrado por 1 es y cuadrado, y y por tangente cuadrado, y cuadrado por tangente cuadrado de teta es y cuadrado por tangente cuadrado de teta. Solo hemos sacado factor común en el denominador, y podemos ver que una de estas y se elimina con la y que está en el numerador, ¿verdad? Se cancela y aquí nos va a quedar solamente un y nos quedaría así, ¿verdad? Lo demás queda igual, y ahora sí podemos sacar de la integral esa y porque es constante. Nos quedaría así entonces: campo eléctrico es igual a lambda entre 2pi epsilon sub 0 y, ya sacamos y que es constante, por la integral de secante cuadrado de teta por de teta entre 1 más tangente cuadrado de teta por el coseno de teta. Miren todo lo que hemos hecho. Si podemos observar, ya nos queda la expresión todo en términos de teta. Cambiamos z y lo pasamos todo a teta con unos artificios matemáticos y nos va a quedar todo en función de teta. ¿Qué podemos hacer para seguir simplificando esta expresión y que después podamos integrar? Bueno, podemos utilizar una identidad trigonométrica, que la secante cuadrado de teta es igual a 1 más tangente cuadrado de teta. Esa es la identidad trigonométrica que vamos a utilizar y vamos a sustituir aquí. Nos quedaría entonces así, que el campo eléctrico va a ser igual, todo este término permanece igual, integral de, el numerador no lo tocamos, secante cuadrado de teta por diferencial de teta, y si sustituimos la identidad trigonométrica, que 1 más tangente cuadrado de teta es secante cuadrado de teta, y todo lo demás igual. De aquí podemos ver que secante cuadrado de teta con secante cuadrado de teta se cancelan y la expresión nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual a lambda, la densidad de carga lineal, entre 2pi epsilon sub 0 y integral de diferencial de teta por coseno de teta. Ordenémoslo, nos quedaría así: todo este término que tenemos aquí, integral del coseno de teta por diferencial de teta, y miren, se nos vuelve una integral inmediata. Miren todo el problema que teníamos al inicio y que llegamos a esa expresión de la integral donde teníamos dos variables, z y teta. Ahora llegamos a una integral inmediata, pero antes de resolverla, que ya sabemos que es una integral inmediata, veamos los límites. Si estamos viendo que vamos a antederivar con respecto a teta, entonces veamos en la figura donde está teta. Teta estaría aquí. Si trazamos una línea horizontal justamente en este elemento, teta estaría ubicado por aquí. Si trazamos una línea horizontal, entonces teta va a ir con el objetivo de barrer todo este objeto cargado. Si teta justamente va a estar acá, si tiramos una línea horizontal va a estar aquí, entonces teta va a ir o va a tener que abarcar la barra desde 0 hasta pi. Ese sería con respecto a teta, los límites. Repitiendo, con respecto a teta, este ángulo teta acá, si tiramos una línea horizontal, ese teta quedaría aquí, y ese teta en este caso tendría que barrer cubriendo toda la línea. Entonces, si estamos integrando con respecto a teta, los límites irían desde 0 hasta pi, pero hay que tener cuidado porque ya tomamos el criterio de simetría, ya está este 2, entonces los límites van a ir, en vez de 0 hasta pi, va a ir de 0 a pi medios. Por este 2 ya tomamos todo el objeto, entonces nos quedaría así, ¿verdad? Todo lo demás igual, y los límites irían desde teta igual a 0 hasta teta igual a pi medios, porque ya habíamos tomado este 2 que aparece acá por simetría.
¿verdad? Ahora resolvámosla y evaluemos. Nos quedaría que el campo eléctrico total es igual a lambda entre 2pi epsilon sub 0y por la integral del coseno de teta por de teta es seno de teta evaluado desde pi medios menos seno de 0. Seno de 0 pues ya sabemos que es 0 y seno de pi medio es 1. Entonces nos quedaría 1 por todo este término. Nos quedaría pues el mismo término. Y llegamos a la solución, aunque no es un problema, solamente es la teoría de la expresión algebraica para poder calcular el campo eléctrico producido por una línea infinita cargada o una varilla cargada. Y su expresión es que el campo eléctrico es igual a lambda entre 2pi epsilon sub 0y, donde ya sabemos quién es lambda, pues la densidad de carga lineal, 2pi epsilon sub 0 la permeabilidad del vacío, y y ya sabemos que y representa la distancia a donde evaluamos campo eléctrico con respecto al centro de esa barra. Miren, y aquí hemos hecho todo, la parte física más la parte matemática, para poder llegar a esa expresión algebraica, que solamente va a faltar, ¿verdad?, la parte numérica para encontrar el campo en un dato, pues ya poniéndole datos o asignándole datos. Pero ahorita no es el objetivo la parte numérica, sino que la parte física más la parte matemática. Dice la teoría que este problema tiene una simetría cilíndrica con respecto al eje Z. Entonces vamos a imaginar que hacemos un cilindro cubriendo casi todo el objeto cargado, que sería una de esa varilla, ¿verdad? Un cilindro, y en el centro, con respecto al eje Y, es el radio del cilindro. Dice la teoría que este problema tiene una simetría cilíndrica con respecto al eje Z. Entonces, si podemos ver el radio de ese cilindro hipotético que hemos dibujado ahí, ese radio tiene la misma distancia Y. Miren, ¿ve? Esta distancia Y es el mismo radio de ese cilindro hipotético, que lo vamos a ver más adelante en un tema que se llama la ley de Gauss. Pero, ¿qué ocurre con esa simetría? Que vamos a hacer el cambio, que en vez de Y sería el radio de ese cilindro hipotético. No es este R que aparece aquí, es el radio hipotético del cilindro, y nos quedaría así. El campo eléctrico va a ser igual a lambda entre 2pi epsilon sub 0r, ando con esa simetría cilíndrica. En este caso pues llegamos a esa expresión algebraica que nos va a permitir cuantificar el campo eléctrico producido por una línea, en este caso pues infinita cargada, ya que puede ser una línea también finita, ya que aquí lo hemos delimitado con respecto a la variable con que hemos integrado, esperando ahí que se haya comprendido lo que hemos visto. No olvidemos de ese concepto, el concepto de simetría. ¿Para qué sirvió? Para eliminar campos eléctricos en la dirección Z, en este caso, y sumar campo eléctrico en la dirección Y. Y este problema pues no tenía campo eléctrico en la dirección X. Y nuestra base de campo eléctrico y todo lo que hicimos vectorialmente y matemáticamente para encontrar esas expresiones algebraicas, ¿verdad? Que no hay que olvidar esas expresiones algebraicas y todo lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, con esta clase hasta aquí vamos a llegar, esperando que se haya comprendido, aunque es un tema complicado, pero si llevamos la lógica y leemos, vamos a poder comprender mejor lo que acá acabamos de hacer físicamente y matemáticamente. Bueno, esperando que se haya comprendido,
y que sea de utilidad. Saludos y bendiciones a todos.